Hay algunas personas que cuando se refieren a la pobreza dicen, bueno, el pobre es pobre porque quiere, mira cómo yo salí adelante, mis padres vinieron delante, yo estudié, mi papá se sacó la mugre y ahora yo estoy en una situación privilegiada. Oye, qué suerte, qué bien que te haya ido bien en la vida, qué bueno que hayas tenido las oportunidades, pero es como ellos suponen que el pobre es pobre porque quiere. Vamos a ver qué hay detrás de ese enunciado junto a Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Osvaldo. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenos días. Hola Carlos, hola Mabel, ¿cómo están? Es cierto, más de una vez yo he escuchado esa frase de el pobre es pobre porque no se esfuerza lo suficiente o porque no quiere salir de la pobreza. ¿Pero eso es cierto? Veamos. Primero, entendamos qué significa ser pobre, ¿no? Una persona es pobre cuando no puede satisfacer las necesidades humanas básicas por falta de recursos, como alimentación, vestimenta, educación, etc. Y hay varias formas de medir la pobreza. Una de ellas, la más común, es estimar si los hogares cuentan con el dinero suficiente para comprar un conjunto básico de bienes. A esto se le llama pobreza monetaria, y ahí uno puede distinguir entre los que son pobres o pobres extremos, que son aquellos que se encuentran en una peor situación económica, son los que están peor. Entonces, según el INEI, en 2020, por la crisis de la pandemia, la pobreza extrema afectaba a 5,1% de la población del país, es decir, 5 de cada 100 peruanos se encuentran en esta situación, que son personas que están en un estado de enorme precariedad y que no alcanzan a cubrir pues una canasta muy básica de consumo. Pero veamos qué es eso de son pobres porque quieren, ¿no? Ahí hay que entender que los pobres, las personas muy pobres, no pueden dejar de vivir en condiciones de pobreza debido a la falta de oportunidades explicadas por su nivel inicial de riqueza. Y ahora lo voy a explicar con detalle, pero quiero que la gente me entienda. En estos casos, la pobreza se convierte como en una trampa de la que no pueden ellos salir. Por eso, entre los economistas hablamos de trampas de pobreza. ¿Y qué es la trampa de pobreza? Es un estado en el que una familia carece de mecanismos para romper con su situación de pobreza extrema, por más que se esfuercen, ¿no? Y esta situación se puede perpetuar incluso con sus hijos. Pensemos en un ejemplo. Imaginémonos una familia que es muy pobre y que al ser muy pobre no puede gastar lo suficiente en alimentación, en educación, ¿no es cierto? En esos casos, y por ejemplo imaginemos los niños que tienen anemia, ¿no es cierto? ¿Qué le va a pasar a los hijos? Los hijos no van a poder, ¿no es cierto?, educarse convenientemente y luego tampoco tendrán la posibilidad de desarrollar sus propias capacidades y conseguir buenos trabajos en la vida. Pensemos además cómo estas personas manejan el riesgo, que es una cosa compleja. Por un lado, es difícil tomar riesgos para estas personas porque cualquier mala decisión los puede llevar a una situación de mucha precariedad. Y por otro lado, un golpe como la pandemia, como la muerte de uno de los miembros de su hogar, lo puede dejar en una situación muy vulnerable. Y yo te quiero contar antes de terminar un detallito súper interesante. Hay un profesor de Harvard que ¿sabes lo que dice? Dice, la pobreza reduce tu ancho de banda mental. Imagínate, ¿no?, que tú tuvieses como un ancho de banda mental, ¿no? Entonces, en la medida en que tú tienes que estar preocupado, ¿no es cierto?, por sobrevivir, entonces tu ancho de banda está muy limitado, con lo cual perjudica la capacidad para actuar y para poder planificar el futuro. Y eso es lo que le pasa a las personas que son pobres extremas. Y te doy un ejemplo más. Estos mismos investigadores de Harvard, ¿saben lo que hicieron? Le tomaron exámenes a algún grupo de agricultores muy pobres. Lo tomaron antes, cuando todavía no tienen dinero, antes de la cosecha, y después de la cosecha, cuando más bien tienen cierta holgura económica. ¿Y sabe lo que pasó? Antes de la cosecha, los test les salían muy malos. Después de la cosecha, cuando ya tenían cierta holgura y cierta capacidad y su banda, ¿no?, y su ancho de banda mental estaba más libre, les iba mejor. ¿Te das cuenta lo que eso significa? Yo no creo, Osvaldo, que una persona, es una opinión personal, quiera ser pobre, ¿no? Porque eso implica obviamente muchas carencias, mucho sufrimiento, no puede darle a tu familia la posibilidad de desarrollarse o a tus hijos la capacidad de estudiar, en fin, satisfacer necesidades primarias y también de las otras.
son las circunstancias muchas veces las que hacen que esta situación se agrave. Bien tú decías, ¿no? Hay gente que tiene que sufrir, por ejemplo, enfermedades en casa. En la pandemia nada más lo que significaba pagar una clínica para atención en UCI, te mandaba a la pobreza simplemente. Entonces, yo creo que ahora esta la frase pregunta importante, Carlos, es ¿qué se puede hacer? Uf. Y mira, lo primero es invertir en las personas, ¿no es cierto? Buena educación, buena salud, porque eso aumenta las posibilidades, las oportunidades para todos. Y lo otro es invertir en programas sociales que están diseñados de manera y que sabemos que funcionan, como por ejemplo Juntos. Ustedes saben que Juntos es un programa que hay en todo el mundo, y es interesante Juntos. ¿Por qué? Porque lo que hace Juntos es te da una cantidad de dinero para que te libere tu banda de tu ancho de banda mental, para que puedas sobrevivir, para que no tengas ese tipo de dilemas. Y además, ¿qué te dice? Te impulsa a que inviertas en educación y en salud de tus hijos, para romper ese círculo vicioso de la pobreza, Carlos. Así que ese es el tipo de cosas de las que todos deberíamos estar discutiendo. ¿Qué hacer para que más peruanos tengan más oportunidades? Y eso que no hemos hablado tampoco de la desnutrición crónica en nuestros niños, ¿no? Que es otro cierrapuertas de oportunidades. Así es. Es muy compleja la pobreza, creo que hay que verla precisamente en toda esa perspectiva para entender que el Estado tiene una deuda muy grande con muchísimos peruanos y que todos debemos, en todo caso, aspirar a que esa pobreza se vaya reduciendo en el tiempo. Muchas gracias, Osvaldo. De verdad que ha sido súper interesante lo que has expuesto esta mañana. Nos vemos, 6:49.